En esta sesión vamos a hablar del arte de la República. Los antecedentes estilísticos inmediatos del arte republicano son un barroco y un neoclásico de baja calidad. Decimos baja calidad porque ya esto empalmó con la decadencia del virreinato. Luego, a través de los artistas que se formaron en el viejo continente, vendrán influencias románticas y academicistas que desarrollaron los siguientes temas: el retrato, la pintura histórica, el costumbrismo y la búsqueda de lo peruano o de la identidad nacional. El retrato responde a dos motivos: el enaltecimiento de la figura pública y la memoria familiar. Gil de Castro, que vivió entre 1785 y 1841, fue un pintor mulato considerado como la bisagra entre el arte virreinal y el arte republicano. Se sabe que residió en Chile y a su regreso en 1814 trabajó como cartógrafo. Gil se especializó en el retrato. Su estilo fue solemne y austero, de fondos simples y rostros detallados. Entre sus obras destacan los retratos de Simón Bolívar, de San Martín y su célebre José Olaya, que es considerado como un símbolo de peronidad por el heroísmo del mestizaje y la dignidad del protagonista. Antonio Meucci fue un artista italiano que pasó por Lima, que vivió entre 1801 y 1850, que dejó miniaturas familiares que tuvieron mucha demanda en su momento y que se caracterizaron por la ternura de sus personajes. Con la llegada de la fotografía, el género decayó, pero luego será retomado con las fotos familiares retocadas que hasta ahora se hacen. Posteriormente, el retrato será un género cultivado desde el academicismo por muchos artistas, entre los cuales tenemos al memorable Carlos Baccaflor. El costumbrismo en el Perú tuvo una fuente popular y otra intelectual. El mulato Pancho Fierro, que vivió entre 1809 y 1879, fue un acuarelista que reflejó las costumbres de Lima. No fue un romántico, sino un observador espontáneo cuyas obras fueron coleccionadas por Ricardo Palma por recoger un importante imaginario popular peruano. En paralelo, Ignacio Merino, quien vivió entre 1817 y 1876, fue un pintor formado en Europa que trabajó con Fierro y desde el academicismo pintó la famosa Jarana en Chorrillos en 1850. Donde ya vemos a mestizos blancos y negros celebrando en plena calle. Merino también hizo pintura histórica, por ejemplo recordamos su Colón ante los doctores de Salamanca de 1863. Por otro lado, el romanticismo buscó el espíritu de la nación en el pueblo. De esta manera, los hermanos Grimm recogieron los cuentos populares alemanes, Goya hizo escenas españolas y en el Perú el romántico estadounidense Cyrenius Hall pintó su Vista de la Campiña de Lima desde el camino de Amancaes en 1861, buscando lo peruano reflejado en su entorno natural, esto es, en su paisaje. Por otro lado, el historicismo intentó explicar al hombre a través de la historia. En cuanto a este género, destacamos a Luis Montero, que vivió entre 1826 y 1869, y a Juan Lepiani, de 1864 a 1932. Ambos reflejaron dos momentos claves de la historia del Perú: el incanato, el fin de los incas, y la guerra con Chile. Los funerales de Atahualpa, pintado en 1868, fue tal vez la obra más importante del siglo XIX, una de las más importantes. Y esta obra fue la obra maestra de Montero, quien junto a Merino y Lasso fue uno de los tres grandes pintores de la República. El cuadro es de gran formato, fue pintado en Florencia y narra el momento en que las esposas del Inca rompen en llanto. La obra es teatral, los personajes de fisonomía europea, salvo el Inca, para cuyo retrato se tomó de modelo a un artista arequipeño de apellido Tijeros que falleció en Florencia en esos días y coincidió justamente con Montero. El cuadro fue exhibido en varias capitales sudamericanas y tuvo mucho éxito por el carácter nacionalista que tuvo. El cuadro El último cartucho, de 1894, muestra al coronel Bolognesi tendido en el suelo mientras dispara su revólver, expresando de esta manera la tragedia que va a quedar grabada en la mente de los peruanos de fines de siglo. Finalmente, el tema de la identidad nacional o de un arte netamente peruano se evidencia en las obras de Francisco Lasso y Teófilo Castillo. Francisco Lasso vivió entre 1823 y 1869. Nació en Tacna y estudió en París por recomendación de Ignacio Merino. Fue un excelente pintor académico
que acudió al legado precolombino y retrató a los tipos étnicos costeños y andinos. Por ello, puede ser considerado como un antecedente directo del indigenismo del siglo XX. Dentro de su producción destaca el óleo titulado El habitante de las cordilleras de 1855, o también mal llamado El indio alfarero. Y otro cuadro también muy importante es Las tres razas, pintado en 1859. El primer cuadro representa un mestizo que sostiene un ceramio mochica con la imagen de un prisionero con los genitales amarrados y que ha sido interpretado como un ícono de la opresión que ha sufrido el peruano a lo largo de la historia. El segundo cuadro es un agudo reflejo de la sociedad peruana donde se ven las complejas relaciones entre un niño blanco, una niña indígena y otra afroamericana, reflejando así un complejo contexto social. Para terminar, mencionamos a Daniel Hernández, que vivió entre 1856 y 1932, y a Teófilo Castillo, que vivió entre 1857 y 1922. La persona que tuvo mayor influencia en la plástica nacional hasta 1920 fue Teófilo Castillo, porque fue un gran pintor y un excelente crítico de arte. Su pintura representó escenas virreinales, lo prehispánico y las costumbres peruanas. En ese sentido fue emblemático, fue importante. Por otro lado, impulsó la fundación de la Escuela de Bellas Artes, cuyo primer director fue Daniel Hernández. Este hecho ofendió mucho a Castillo, por ello decidió irse del país, muriendo en Argentina en 1922. Hernández fue un artista formado en Europa, muy conocido por sus perezosas y por la capitulación de Ayacucho. Cultivó el género histórico y fue escogido como director de Bellas Artes por su prestigio como pintor tradicional. Es así que la instauración de la escuela significó el inicio de una etapa del arte peruano, porque sistematizó la enseñanza y promovió una perspectiva moderna que comentaremos en la siguiente sesión. Muchas gracias.